Huelga o insurrección. La prensa. 100 muertos, 238 heridos en el conflicto de la región bananera. Es importante que los colombianos sepamos la historia de Colombia para que reflexionemos y no nos dejemos engañar por las fantasías de los que quieren tergiversar los hechos para incentivar la violencia en Colombia. El Comintern, ¿qué es esto? En los años 20, los asuntos que concernían a los partidos comunistas se discutían en un ambiente de diversidad de opiniones llamados los secretariados. Estos eran organizaciones auxiliares del Comité Ejecutivo del Comintern, encargados de los asuntos de cada región geopolítica. Aquí se incluye Colombia y vemos como en la huelga de las bananeras no fue influenciada por trabajadores, sino que tuvo injerencia la Internacional Comunista y el Comintern. ¿Y cómo piensan los comunistas? Veamos una reflexión de Trotsky en 1922. Abro comillas. La tarea del Partido Comunista es dirigir la revolución proletaria, al fin de sumar el proletariado para que tomen el poder y conseguirlo. El Partido Comunista debe tener el apoyo de la abrumadora mayoría de la clase obrera. De no poseer esta mayoría, el partido debe luchar por obtenerla. Cerramos comillas. Aquí es donde nos damos cuenta que lo que quieren ellos es aprovecharse de los trabajadores. Si a los trabajadores no le hacen caso, los obligan a que defiendan sus causas que no son correctas, sino son la toma del poder y la expansión del comunismo. El Comintern. En 1928, en el sexto congreso del Comintern, entre discusiones y divisiones apareció la idea de la revolución proletaria y los partidos comunistas tenían que prepararse para encabezarla. Esta revolución proletaria influyó en Colombia y muchos comunistas viajaban y eran entrenados en Moscú, pero eso lo vamos a ver posteriormente. Comenzamos a ver imágenes. En esta imagen vemos a Raúl Eduardo Maecha, a Floro Piedradita, a Julio Buriticá, a Eduardo Elías López del Partido Socialista Revolucionario. Ellos posan con la bandera de los 3 ochos, 8 horas de trabajo, 8 horas de estudio y 8 horas de descanso. Vemos que entre los 3 ochos está el martillo comunista y vemos cómo esto no es una obra de unos trabajadores, sino que esto es una obra de unos criminales que querían aprovecharse de los trabajadores para tomarse el poder. Son unos ricos aprovechados. En el periodo presidencial del conservador Miguel Abadías Méndez, la oposición liberal y publicistas marxistas manipularon las conciencias ingenuas para promover la lucha antiimperialista. Muchas personas creyeron en la ingenuidad de la gente, dicen que luchan por los trabajadores, pero en medio de su ingenuidad caen. Y vemos cómo los opositores al gobierno, como en ese tiempo la oposición liberal, fueron los que más se aprovecharon de esto. Y comenzamos a ver la siguiente imagen. En la mitad está con el número 1, Raúl Eduardo Maecha, jefe indiscutido de la insurrección. Con el número 2 a la derecha de Maecha está Erasmo Coronel, negociador y sindicalista. Con el número 3 a la izquierda de Maecha está Pedro del Río, negociador. Con el número 4 en la parte de arriba a la izquierda está Bernardino Guerrero, el secretario de Maecha. Y con el número 5 Nicanor Serrano al lado derecho, negociador. Esta foto fue anterior de la huelga. Estos ricos aprovechados
Ahí se encuentra alguien que se dejó influenciar mucho de la Internacional Comunista, como Augusto Durán, una de las cabezas pensantes del grupo, y quien en los meses siguientes hacía parte del bloque fundador del Partido Comunista. Y los miembros del Komintern, ¿qué hacían? Entrenaban miembros del Partido Comunista en Moscú de todas las nacionalidades, incluyendo los colombianos. Entre estas nacionalidades también vemos España. ¿Y cómo es el engaño de España? Entre ellos estaban los republicanos rojos de España, donde se encontraba el papá de Pablo Iglesias, actual congresista del partido Podemos en España. Es algo que nos damos cuenta que está pasando ahora. Los millonarios comunistas se aprovechan de las causas para generar terror, violencia, odio, y viajan al extranjero para capacitación revolucionaria y vuelven a sus países como Colombia para seguir en la influencia de la violencia. Aquí es donde reflexionamos si eran trabajadores o insurgentes. Abro comillas, hombres armados con machetes, cerramos comillas. Y es donde surgen los interrogantes: ¿por qué había grupos de huelguistas con fusiles? ¿Por qué habían estrategias planificadas para alterar el orden normal de una población, donde se dedicaron a hacer destrucciones y atrocidades? Seguimos con la reflexión: ¿eran trabajadores o insurgentes? Y los interrogantes los llevan a preguntas como: ¿por qué atacaban a la población civil? ¿Por qué secuestraban y golpeaban a los campesinos y comerciantes? ¿Por qué matan a Margarita Corzo, de 25 años, esposa de Anselmo Corzo, un contratante de la hacienda Normandía en Orihuela, Sevilla? Y vemos otro titular de la prensa: $1 billón ascienden a las pérdidas en la zona bananera. Y nos damos cuenta del propósito de los comunistas, que es generar miseria, pobreza y desempleo. Nos damos cuenta de la bibliografía en el libro de las FARC, El fracaso de un terrorismo, del autor Eduardo Mackenzie, en las páginas 35 y 37 especifican el tema de las bananeras. Y adicionalmente buscamos en internet por las vicisitudes de la Internacional Comunista. Agradecimientos. No se puede terminar este video sin agradecer a la senadora María Fernanda Cabal, quien ha dedicado su tiempo para invitarme a leer, a conocer la historia de Colombia y el mundo. Me convirtió en un amante de la historia para no dejarme engañar de los que tergiversan la información y cuentan un imaginario repetido por generaciones de líderes que solo piensan en intereses personales, aprovechándose de las causas de personas vulnerables. Mi nombre es Javier Hernández, muchas gracias por ver este video.